ministra de Ambiente de la provincia, Victoria Flores, para hablar un poquito de, bueno, cuál es el primer balance que se pueden hacer de los incendios, eso como ministra de Ambiente. Tori, ¿cómo estás? Chelo Meloni te saluda, aquí estamos con Germán, Ernestina, Joaquín, aquí en la mañana del C. ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo está, Chelo? Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo están? Para plantear un poco, porque he visto en redes sociales que me parece que hay una confusión protocolar de cargos. El tema incendio no te corresponde a tu órbita, digamos. Vos estás más en la remediación de lo que van a dejar los incendios, ¿no? Sí, Ambiente trabaja hoy acompañando la ardua tarea que está encabezando el gobernador Martín Yayora con todo el gabinete, pero bueno, la tarea de restauración va a ser la tarea más compleja que se vaya a dar después. Si bien hay tiempos que la naturaleza misma es la que va indicando en la restauración natural, digamos, que pueden tener los procesos, hoy estamos haciendo mucho trabajo de contención, ¿no?, de las situaciones afectadas, sobre todo en los lugares donde tenemos reserva o donde el fuego está cerca de algunos centros de rescate y demás. Entonces estamos desde el Ambiente conteniendo la situación y trabajando, por supuesto, en lo que es la restauración, que no solo las vamos a trabajar post incendio, sino que ya viene la provincia desde que inició esta gestión hablando de la restauración ecológica como una visión de gobierno, ¿no? Desde que llegamos estamos trabajando las semillas, la genética de las semillas, la producción de nuestros viveros, aumentando las capacidades de nuestros viveros, porque también con incendio o sin incendio el año tiene estaciones en las cuales se puede o no forestar y se puede o no avanzar con determinadas medidas, ¿no? Claro. ¿El daño que vienen evaluando es muy grande? Y sí, la reparación y el daño que hay en la biodiversidad es tremendo, porque en todos los lugares donde tenemos pastizales, donde tenemos bosque, donde tenemos alguna masa arbórea, sea o no en categoría protegida, lo que genera es biodiversidad. Y hoy lo que estamos viendo es cómo se afecta la biodiversidad y cómo especies, sin que las veamos, se están trasladando de unos lugares a otros, y cómo también en el caso de la producción, si se quiere, hay pérdidas de muchas hectáreas y de algunos casos con algunos animales afectados. Es decir, la verdad es que la palabra que puede resumir la situación es impotencia, porque cuando pensamos el origen, como lo estamos viendo, tiene que ver con conductas humanas, tiene que ver con quizás no dimensionar la responsabilidad de una etapa estacional del año que se vive desde que, al menos yo soy chiquita, sabemos que esta es una época más propensa a la sequía y es más propensa a tener incendios, y que la ciudadanía no acompañe con el cuidado realmente afecta muchísimo la biodiversidad de nuestro ambiente. ¿Cómo se puede ir recuperando el bosque perdido? Y hay muchas etapas. Miren, hay muchos profesionales realmente especialistas en la materia que hoy estamos consultando, pero nosotros estamos trabajando fuertemente en lo que podríamos rápidamente hablar de una etapa de cenizas, que es un post-incendio, y después entre 6 meses, un año, la recuperación natural. Tenemos que esperar las primeras lluvias y ahí empezar a medir cómo va a venir lo que se llama, nos decían antes mi abuela, al menos el rebrote de lo que son los pastizales, y luego ver cuál es la cantidad de estos árboles, porque las especies nativas tienen algún poder de resistencia que aún en situaciones de incendio pueden sobrevivir. Entonces se hace una evaluación posterior, pero bueno, también la naturaleza en esto tiene sus tiempos y tenemos que ser conscientes que la reparación no va a ser después del incendio salir corriendo a plantar árboles nativos, porque el suelo también va a tener una etapa natural de recuperación. Se hablaba mucho de que estos incendios son a propósito, porque lo que se busca son construcciones o son desarrollos inmobiliarios, y para eso el cambio de la utilización del uso del fuego. ¿Cuán real es esto? ¿Esto es así? ¿Esto no? Cumplo con... Yo pregunto porque es... A ver, en etapas de catástrofe o de estos eventos naturales se empiezan a hablar de mil cuestiones. Bueno, en esto, ¿cuán real es y cuál no? Mira, lo primero que hay que aclarar, Chelo, es el uso de suelo
está clarito en la ley de ordenamiento territorial. Desde el 2010 Córdoba tiene la imposibilidad de hacer el cambio de uso del suelo cuando hay un suelo incendiado. O sea que todas las especulaciones que se puedan dar o todos los comentarios que hay dando vueltas sobre esta idea de que vamos a cambiar todo el uso del suelo y lo que antes era bosque pasa a ser loteo, hay que desmitificarlo un poco. Esto responde quizás a un uso de la política en momentos catastróficos y la verdad es que hay que desmitificarlo. Ya nuestro gobernador Martín Yayora ha sido muy categórico en esto. La ley no nos establece la posibilidad de hacerlo, entonces hay que bajar la especulación. Y lo que sí hay que apelar es a las conductas humanas. Cuando tenemos épocas de sequía sabemos que tenemos que cuidar muchísimo más la posibilidad de comer ese asadito al lado del río o en ese lugar con vegetación que todos tanto nos gusta disfrutar de la naturaleza, pero a veces las consecuencias son devastadoras. Entonces me parece que hay que trabajar en la responsabilidad de cada una de las personas, porque si nos ponemos a hablar de controles, como hablaba en algunas otras entrevistas, no hay manera de tener un inspector, un policía o alguien que controle a cada una de las personas en cada una de las situaciones y momentos. Digo, si no somos conscientes como población de que el cambio climático existe, de que las conductas humanas hay que reforzarlas, que los cuidados en épocas estacionales hay que tenerlos. La verdad es que también hay que apelar un poco a que cada una de las personas seamos conscientes del cuidado de la naturaleza, no porque tengamos que ser románticos y solo tengamos que pensar en la biodiversidad y no en el desarrollo de la producción. Yo no tengo miedo a dar esas discusiones y esos debates, lo que sí creo que hay que hacerlo de manera equilibrada. Tenemos que ser capaces de tener un equilibrio en el desarrollo, en la producción y en el manejo de los recursos naturales. Sí, fundamentalmente en temporada de incendio. Digamos, no me parece que sean discusiones en estos momentos para poder dar. Sin embargo, a ver, esto lo que uno no hace es negar que en algún momento, hace tiempos atrás, sí, mucho tiempo atrás, sí se utilizaba esta metodología de incendios para hacer otro tipo de cosas. Lo que pasa es que se han quemado lugares donde parece imposible desarrollar un emprendimiento. Sí, pero también sí en su momento se han quemado, sí, no estamos hablando de estos incendios, pero en su momento sí se han quemado, estamos hablando de 10, 15, 20 años atrás, se han quemado lugares que después de la postre... Como el Pato, sí, como el complejo, vos querés decir eso. Y otros lugares donde hoy existen complejos. Donde hay, hoy hay, pero estamos hablando de incendios hace 15, 20 años atrás. Me parece que la utilización de la ley, hubo una crítica también de la parte de la sociedad rural de Jesús María, el presidente, diciendo que esta ley del 2010-2011 creo que es, de la utilización del suelo perjudicado, porque dice que hay más combustión. No sé eso, cómo eso se puede medir o no, Victoria, lo que dice el... No, vuelvo a repetir, los incendios que estamos viviendo no tienen que ver con que la naturaleza por sí se prende fuego sola por la carga combustible que pueda llegar a tener. Me parece que es una discusión que es mucho más técnica y que no es el ámbito para discutirla. Sí, lo que creo es que lo que hay que tener es en cuenta que hasta ahora lo que se dice y lo que estamos viendo en las investigaciones, el origen del incendio, del fuego, tiene que ver con inconductas humanas. Y simplemente, hablando en términos de campo, si quieren, se usa mucho la práctica de la quema de pastizales para disminuir el tamaño, es decir, bajarlo en vez de cortar el pasto, como diríamos. Sin embargo, es una técnica que está prohibida por ley y se utiliza. Entonces, vuelvo a repetir, ¿cuál es la responsabilidad que nos compete a cada uno para evitar este tipo de situaciones? Y me parece que no son momentos para especular o utilizar una situación de catástrofe para dar una discusión que no digo que no haya que darla. Lo que creo es que no es la oportunidad para hacerla y no es desde cada uno de los sectores, en donde tenemos que ver si hacemos más política con esto o utilizamos para decir que el bosque tiene carga de combustión, porque si no, yo les pregunto qué calidad de aire quieren que respiremos si vamos a entender que no hay que tener tanto bosque, que no hay que tener tanta masa arbórea, porque hoy, en términos inclusive científicos, los gases de efecto invernadero tienen que ver con que estamos arriba de las 400 partículas, es decir, antes de la revolución industrial estábamos generando 230 partículas de dióxido de carbono. Para que la gente entienda, estamos generando mucho más dióxido de carbono de lo que esa fotosíntesis que estudiábamos en el secundario puede procesar. Es decir, hay mucho más aire con menor calidad que con mejor calidad. Entonces, también la pregunta es, ¿qué calidad de aire quieren respirar? Porque la verdad es que yo quiero seguir viviendo en condiciones dignas.
para la humanidad y también para los animales. Entonces, ¿cómo hacemos para equilibrar? Entonces, me parece que, volviendo a la ley de ordenamiento territorial, hay que dar la discusión que haya que dar, por supuesto que sí. Hay que tratar de buscar el equilibrio entre todos los sectores que buscan el desarrollo, que buscan la producción, y también tener en cuenta que los recursos naturales son limitados. Y acá es donde hay que sincerar la discusión. Creo que no es momento para hacer especulaciones ni sectoriales ni políticas cuando tenemos una provincia que por la inconducta humana hoy está sufriendo catástrofes invalorables. Victoria, ¿esa ley prohíbe que se sigan plantando pinos, por ejemplo, en Córdoba? Y ya sabemos que traen consecuencias nefastas en esta época. El pino no es el pino como única especie, lo que se habla es de la remediación o la reparación con especies nativas, ¿no? Claro. Entonces tenemos que analizar cuáles son las especies nativas, ¿por qué? Y porque son las que por la naturaleza misma tienen más propensión a sobrevivir, a darse en términos de naturaleza sin que tener, por ejemplo, que regarlas con mucha más frecuencia, es decir, hablamos de especies exóticas a las cuales hoy estamos trabajando con el Ministerio de Bioagroindustria para generar los protocolos y los manuales para poder contener. Las exóticas tienen quizás algunas características que son más propensas a esta generación de combustión y tienen un poder invasivo muy grande, entonces lo que hay que hacer es reforestar con nativas y controlar las exóticas para que no tengamos cada vez más exóticas y menos bosque nativo. Tori, muchísimas gracias, como siempre. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Victoria Flores, ministra de Ambiente de la provincia, clara y muy concreta en muchos de los puntos que tiene que ver con el uso del suelo, con el manejo, cómo va a ser la remediación, que me parece que va a ser una remediación muy lenta, muy, muy lenta, y que va a llevar muchísimo tiempo, muchísimo, pero muchísimo tiempo. Bueno, el ejemplo más claro está en el pan de azúcar. El pan de azúcar en las fotos de hace 50, 60 años atrás se lo veía cubierto de bosque. Sí. Hoy no se ve una planta. Vos pasás por el pan de azúcar y lo único que ves es una montaña con pasto. En esta época a veces negro y en otra época a veces un poco más verde o un poco más seco. No hay un árbol, no queda un árbol. Lo que pasa es que, claro, ¿qué pasa? Ese pan de azúcar, algún incendio de todo esto...